Llegados a este punto, si no es el más importante, es uno de los que más en la elaboración de un plan de empresa. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT, cuál es el siguiente punto a tener en cuenta, porque ya os aviso que cuando utilicéis el plan de empresa para solicitar la capitalización del paro, este es el único punto al cual le van a dar importancia. Y si lo estáis usando el plan de empresa para pedir financiación bancaria, no será el único, sino que será de los dos únicos puntos que se van a mirar. Uno es este, el otro es si tenéis aval, con lo cual mucha atención a el punto que nos va a recomendar ahora mismo ChatGPT para elaborar el plan de empresa. Y sin más dilaciones, vamos a ello, vamos a ver qué nos dice. El siguiente punto es el de la estrategia financiera. Detalla tu estrategia financiera, incluyendo proyecciones de ingresos y gastos, flujo de efectivo, punto de equilibrio y análisis de rentabilidad. Si es necesario, busca asesoramiento financiero con un profesional. Bien, el consejo de buscar asesoramiento financiero con un profesional es porque estamos ahora en un punto que, aunque pueda parecer desde un punto de vista más genérico algo que podemos llegar a absorber o a entender, sí que tiene particularidades muy concretas que una persona que pueda dominar esta rama te hará ver unos puntos de vista que quizás la falta de experiencia o de conocimiento en esta materia en concreto todavía no te permita ver. En cualquier caso, vamos a intentar simplificar este apartado, el de la estrategia financiera, según lo que nos ha dicho. Vamos a intentar darle forma para poder elaborarlo en el plan de empresa. Entonces, recopilemos un poco. ¿Qué nos ha dicho? Detallar la estrategia financiera. Incluir las proyecciones de ingresos y gastos. ¿Qué sería aquí lo recomendable? En el momento que estáis elaborando el plan de empresa, lo que debéis tener en cuenta, o lo que yo recomiendo que principalmente se tenga en cuenta, o todo el mundo debería tener en cuenta para partir de esa base, es la proyección, digamos, establecer, tener muy claro cuáles van a ser los gastos ordinarios. Y aquí, por ejemplo, imaginémonos que iniciamos un emprendimiento, el que sea. Si necesitamos un local comercial para poder llevar a cabo nuestra actividad, ya sabemos que tenemos el alquiler del local comercial como gasto ordinario, digamos, que cada mes lo vamos a tener. Imaginaros que es un local que os cuesta 500 euros al mes. Bien, ya tenéis 500 euros que os va a costar levantar la persiana. Luego, la luz, el internet, etcétera, etcétera. Pongámosle el agua, además los suministros, para resumir, pongamos que son 150 euros más. Ya tenéis 650 euros que os cuesta levantar la persiana. Luego tendréis vuestros costes de autónomo, de cotización como autónomo, pensando en que vais a empezar como autónomos. Imaginaros que os beneficiéis de la tarifa plana el primer año, 80 euros. Con lo cual, ya hemos dicho 650, le sumamos 80, ya estamos en 730 euros de gastos. Luego, además, cuota de gestoría o asesoría fiscal, ponerle 100 euros más, ya estamos en 830 euros, lo que os está costando el simple hecho de levantar la persiana. Sumamos, hemos dicho 830 euros, pongámosle para redondear 170 euros más entre gastos de papelerías, de programas informáticos, tinta para imprimir, lápices, boli, estos típicos gastos administrativos que prácticamente toda empresa o emprendimiento suele tener, pues ya nos hemos ido directamente a 1000 euros de gastos ordinarios
para comenzar este emprendimiento. En este sentido, ¿cuál sería una estrategia, digamos, para reducir gastos? Empezar trabajando en casa, habilitar un espacio en vuestro domicilio donde trabajar y os ahorraréis prácticamente el 60% de los gastos iniciales para empezar vuestra actividad, vuestro emprendimiento, y no poner un local comercial hasta que tengáis un mínimo de clientes que soporten este tipo de gastos ordinarios. Esto lo podéis plantear también por escrito de manera estratégica en el plan de empresa. Y sí, os cuento muy resumida mi experiencia personal. Nosotros empezamos el despacho en el salón de casa. Como vivimos en un bajo, teníamos una ventana muy grande que era donde quedaba justo a la zona, digamos, de trabajo. Quitamos el sofá, tuvimos que sacrificar el sofá para poner 2 escritorios, los ordenadores, las sillas, digamos, para atender a la gente. Las maquinarias varias, digamos, las impresoras y demás, y en ese espacio pues empezamos la actividad, y así diría que estuvimos unos año y medio aproximadamente, hasta que teníamos una cartera de clientes recurrentes que generaban los suficientes ingresos como para entrar en un local comercial. Entonces, cuando dimos ese paso, nosotros ya teníamos cubiertos estos gastos ordinarios, que quizás si lo hubiéramos hecho desde el primer día. Cierto es que un local te da más visibilidad, posiblemente el proceso de conseguir esta cartera suficiente para cubrir estos gastos hubiera sido un poco más rápido, no hubiéramos estado quizás un año y medio, sino a los 6 meses ya hubiéramos cubierto, pues, muy probablemente. Pero sí que se da esta situación de una especie de incertidumbre, sobre todo al principio, donde tienes que empezar o tienes que valorar si tu servicio o tus proyectos encaja con las necesidades de la sociedad o del contexto en el que estás instalado. Y una vez detectas que esa situación es aceptada, digamos que tus servicios son aceptados por el contexto sociológico y geográfico donde estás ubicado, pues ya puedes ir valorando dar pasos más allá. Otra cosa es que tengas cierto capital ahorrado o cierto capital para invertir, como cuando tienes la capitalización del paro, que obligatoriamente te tienes que gastar en este tipo de cosas. Y entonces puedes valorar iniciar el proyecto en fases más avanzadas. Yo os he contado, digamos, nuestra experiencia propia, personal, muy resumidamente. Esto es lo que nos ha pasado o cómo ha sucedido. Si estáis planteando también el emprendimiento, que sepáis que el empezar en casa, si podéis permitiros que vuestra actividad pueda empezar en casa, porque es un servicio de estilo, no sé, tipo abogado, asesor fiscal, por ejemplo, como es este caso, venta de seguros, asesor comercial de cualquier tipo de actividad, todo el sector del marketing, todo lo que sea que no necesitéis un sitio físico principalmente donde atender al cliente, o que vuestro cliente principalmente sea otro profesional o empresa. ¿Por qué? Porque notaréis que si vuestro cliente es profesional o empresa, tendrá una oficina, o si está trabajando también desde casa, entenderá esta situación particular en la que estáis inmersos cuando empezáis, y no es algo que o no, lo normal es que no sea un punto que os juegue en contra cuando ya se da este tipo de contexto favorable en el que las dos partes entienden esta situación. Cuando estás tratando con un cliente, un consumidor final, digamos, particular, ¿qué es lo que notaréis? Que, claro, si no tenéis vosotros sitio donde ir, tendréis que ir al sitio que proponga el cliente. Estaréis buscando siempre un sitio neutro, que posiblemente no siempre sea el más cómodo, porque la otra opción es entrar en su domicilio, y esto sí que es un poco más
más complejo. El intentar venderle algo a una persona y tener que además entrar en su domicilio ya son dos barreras muy complejas de pasar, digamos, de superar. Y esto puede complicar un poco la tarea de captación para que nos entendamos. Pero bueno, ya tenemos más o menos dos situaciones similares o asimilables a la situación de alta, con una que conlleva mucho más gastos que la otra. Esto hay que tenerlo en cuenta porque son gastos ordinarios y los gastos ordinarios prácticamente no nos podremos librar de ellos. Bien, recopilemos. Hemos dicho que tenemos, en el ejemplo que estamos utilizando, tenemos 1.000 euros de gastos ordinarios si disponemos de local comercial y 370 euros de gastos ordinarios si no disponemos de local comercial. Entonces, con esto ya tenemos los gastos ordinarios. Luego tendremos que valorar los gastos variables, es decir, si, por ejemplo, me dedico a vender artículos de papelería, por ejemplo, o tengo un bar y vendo cafés, digamos, o vendo licores o comidas, lo que tengo que tener en cuenta es cuánto me va a costar esta materia prima que voy a revender, cuánto me cuesta el kilo de café para poder revenderlo, digamos, manufacturado, transformado en el café bebible. Con la comida lo mismo. ¿Cuánto me cuestan los artículos de papelería? Por ejemplo, ¿cuánto me cuestan 10 bolígrafos para revenderlos? Y así, en toda esta ronda, digamos, con cualquier tipo de actividad que vayáis a realizar. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, esta especie de gastos en consumibles, en materias primas. Este va a ser un gasto variable muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque principalmente si lo que estáis vendiendo es algo que la otra persona tiene que percibir o se tiene que llevar, digamos, a su casa o lo tiene que consumir al ser un alimento o una bebida, tenemos la particularidad de que si no disponemos de esa materia prima, de ese bien, no lo podremos vender. Yo no puedo vender bolígrafos si no los tengo previamente. Entonces, esto, mucho cuidado con esto porque este es otro gasto que no es un gasto ordinario, pero sí que es un gasto variable necesario en el que tendréis que incurrir cada vez que vayáis a realizar vuestra actividad. Luego tenéis la particularidad del sector servicios. El servicio, normalmente, o los servicios, lo normal es que conlleven o lleven asociados muy pocos gastos variables de este tipo. Es decir, si yo te presto mi servicio de asesoramiento fiscal, podría prestártelo directamente pues que podríamos encontrarnos directamente en un parque, sentarnos y tú me explicarías tu duda, yo te daría la respuesta, te estaría vendiendo mi servicio con, digamos, un cero costes en consumibles, incluso en infraestructuras. ¿Es lo más razonable? ¿Es lo más cómodo? Pues no. Entonces se trabaja de otra manera. Pero con los servicios se puede llegar a dar de manera muy forzada, pero se podría llegar a dar este tipo de situaciones. Entonces, a alguien que vendiera un servicio podría seguir con sus gastos ordinarios de, por ejemplo, si no tuviera local comercial, los 370 euros que hemos dicho en el ejemplo, y podríamos valorar, por ejemplo, si tiene que desplazarse, el gasto en gasolina, en peajes, en coste del vehículo, o ir en transporte público, o ir incluso andando, si la distancia es razonable, y tendría cero coste en este sentido. Entonces esto también hay que intentar cuadrarlo en el plan de empresa, es muy importante porque entonces también me ayudará a saber, normalmente si tengo un local comercial lo que pasará es que tendré más coste ordinario, digamos, pero el cliente lo normal es que venga a tu establecimiento. Sin embargo, cuando ofrezcas un servicio sin local comercial, te ahorrarás
este dinero, esta inversión en el local comercial, pero tendrás que desplazarte a donde está el cliente o al punto de encuentro. Cierto es que el gasto va a ser muchísimo menor y va a ser variable de alguna manera, pero es un gasto al fin y al cabo que vas a tener y vas a tener que valorar. Entonces, una vez identificados los gastos ordinarios, los gastos variables, tendremos que buscar lo que nos ha dicho aquí ChatGPT, el punto de equilibrio y hacer el análisis de rentabilidad. Es decir, también tendremos que buscar esta rentabilidad que normalmente la encontraremos cuando encontremos el punto de equilibrio. Es decir, nosotros cuando conozcamos nuestros gastos ordinarios, conozcamos nuestros gastos variables, sabremos qué valor le podremos dar, al menos de manera aproximada, a nuestro producto o a nuestro servicio para que estos gastos queden cubiertos. Tenemos que valorar también el valor que le damos a nuestro tiempo, a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento. El factor de la experiencia y del conocimiento irá increciendo a medida que tengáis más experiencia, más conocimiento, sobre todo porque seréis más, digamos, más demandados, os requerirán más vuestros servicios, dispondréis de menos factor tiempo, con lo cual este se revaloriza por el principio de escasez, de alguna manera. Eso es cuando vuestro servicio es muy personal, cuando depende mucho de vosotros. Si no fuera tan personal, tiene la particularidad de que seguramente sería escalable. Y esto, pues, bueno, es otro tipo de cuestiones que ya entraremos en profundidad más adelante, porque si no ahora nos acabaremos yendo por las ramas. Pero bueno, el mensaje importante que tenéis que recibir de este apartado es que tenéis que buscar un precio para darle ese precio a vuestro producto, a vuestro servicio, que sea capaz de cumplir de manera razonable. No puede ser que con la venta de un solo servicio pretendamos cubrir todo, salvo que sea una cosa hiper especializada, sino que tendremos que valorar más o menos en las horas que les vais a dedicar a vuestro proyecto semanalmente, tener en cuenta que siempre van a haber horas vacías, digamos, o que no van a ser de venta o de producción directa. Es decir, que no lo vais a estar facturando de manera directa, no lo vais a estar vendiendo, y que hay todas estas variables y que vuestro servicio, vuestro producto, pues acabe de cubrir todos estos gastos ordinarios, los gastos variables. Tendréis que valorar también cuál es vuestra carga impositiva, cuánto tendréis que liquidar de impuestos según vuestra rentabilidad, que quede cubierto el tiempo que le dedicáis y que seáis capaces de obtener beneficios para poder seguir con esta actividad, porque al final, a la larga, si lo único que hacemos es cubrir gastos, el proyecto se mantendrá, pero si no veis beneficios os acabaréis cansando del proyecto y no continuaréis. Entonces es importante que todo esto cuadre en conjunción, y es cuando el negocio y el emprendimiento, pues de alguna manera empezará o estará ya funcionando. Hemos proyectado ya gastos e ingresos. Hemos encontrado nuestro punto de equilibrio y hemos conseguido analizar o prever nuestra rentabilidad. ¿Cuál es el siguiente punto que nos recomienda ChatGPT? A pesar de que este punto lo iréis cogiendo de manera bastante natural, esto sucede mucho, insisto mucho en este concepto, digamos, de la naturalidad, porque son cuestiones que, a pesar de que es importante tenerlo todo por escrito, todo planificado, luego hay muchas facetas de todo este plan de empresa que lo iréis adquiriendo con el hacer, con la experiencia, e iréis modificando. Además, hay muchas cuestiones que las iréis interiorizando de manera prácticamente automática, lo cual es realmente positivo, porque cuando sepáis hacer, ya sabéis hacer vuestra actividad, pero lo pongáis
en marcha y lo empecéis a validar, digamos, en el mercado, con la sociedad, pues este tipo de cuestiones las iréis adquiriendo de manera automática, de manera natural, y esto facilita también mucho el proceso. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos quedaba pendiente? El flujo de efectivo. ¿A qué se refiere con el flujo de efectivo? Esto hay que tenerlo en cuenta también. Es cuánto tardamos, digamos, o de alguna manera, para explicarlo un poco sencillo, es, por ejemplo, cuánto tardamos en cobrar nuestro servicio o nuestro producto y cuánto tardan en exigirnos el pago por lo que nosotros consumimos con nuestros proveedores. Para poneros un ejemplo que suele estar a la orden del día o suele ser muy habitual, imaginaros que tenéis un bar-restaurante, y, digamos, compráis la cerveza o los licores a vuestro proveedor, digamos. Entonces, como ya sois habituales, normalmente para negociar este tipo de cuestiones tenéis que ser ya habituales de vuestro proveedor, clientes habituales de vuestro proveedor, negociáis, por ejemplo, el adquirir el producto, digamos la cerveza, por ejemplo, que os sirva en el día X, y no pagar hasta pasados 15 o 30 días. ¿De acuerdo? Entonces vosotros tendréis el producto, no habréis desembolsado todavía el pago por ese producto y tenéis el plazo de 15 o 30 días para venderlo. ¿Qué tenéis que entender? Que a vuestro cliente, en el momento de la venta, lo normal es que lo cobréis en el mismo momento. Entonces tendréis una entrada de dinero inmediata contra una salida de dinero a 15 o 30 días. Esto, cuando lo empezáis a manejar, es todo lo que se refiere, digamos, al flujo de efectivo. Tenéis que tener muy controlados los tiempos de entrada y salida de dinero de vuestra tesorería para no tener, básicamente para no encontraros con tensiones de tesorería, que es cuando tienes que asumir pagos por cuestiones y todavía no has conseguido ingresar lo que tenías que ingresar en este sentido. Esto puede ser un poco más complejo si vendes, por ejemplo, electrodomésticos a plazos, dependiendo claro, los plazos suelen ser muy largos, tú tendrás que pagar el producto antes. Tampoco es razonable que tú, con tu propio patrimonio, financies la adquisición al cliente, y lo normal es que trabajaréis con financieras, pero se pueden dar situaciones de este tipo. Lo normal es que paguéis a vuestro proveedor cuando adquirís X producto y cobréis a vuestro cliente cuando le vendáis X producto o servicio. Esto sería, digamos, la manera instantánea en la cual no vais a tener ningún problema. Pero cuando empecéis con este tipo de tratos de cobrar más tarde o en plazos y pagar más tarde o pagar en plazos, pues se os darán este tipo de situaciones que tendréis que tener muy claras. En principio, cuando estéis realizando el plan de empresa, esta faceta de flujo de efectivo yo la calcularía con pagos y cobros instantáneos, porque cuando estéis empezando va a ser complicado que os ofrezcan no tanto pagos a plazo por los servicios que vayáis a adquirir o los bienes que vayáis a adquirir, sino el hecho de pagar más tarde. Es decir, vuestro proveedor tiene que confiar en vosotros para daros estos periodos de pago, digamos, retrasado. Y luego, en el caso de la venta de vuestros servicios, pues depende. Aquí hay estrategias de todos los colores, pero lo razonable, tenemos que entender que estáis empezando, que vuestra principal preocupación tiene que ser adquirir, digamos, conseguir los ingresos necesarios para mantener vuestra actividad a flote. Es algo que lo tengáis muy bien estudiado y muy bien trabajado. No es razonable que estéis vendiendo, digamos, a plazo o
a cobrar muy tarde porque estáis justo en el momento más delicado en el que posiblemente necesitéis más inmediatez de ingresos. Luego ya con un proyecto ya consolidado, en el cual ya tenéis músculo financiero, ya podréis aguantar este tipo de tensiones y podréis aplicar estas estrategias. Al menos desde mi punto de vista es lo que yo os voy a recomendar en este punto. Y con esto hemos terminado posiblemente el punto o uno de los puntos más relevantes a tener en cuenta en el plan de empresa. Esto es básico porque pensemos que el objetivo de un emprendimiento es ganar dinero. Si no tenemos controlado la faceta de todo el flujo de efectivo, de tesorería, de ingresos, gastos y demás, pues el emprendimiento en algún momento, mientras vaya bien, se aguantará, pero puede hacer aguas solo por no llevar un correcto control o una correcta previsión del apartado financiero. Muy importante tener muy al día toda la parte contable de vuestro proyecto. Finalmente nos dice ChatGPT que lo comentéis o busquéis ayuda, asesoramiento con un asesor financiero. Esto tener en cuenta porque es un gasto muy común, y esto ya es un consejo más personal. Cuando estáis empezando, lo normal es que no querréis o no querráis dedicar ciertos recursos financieros a un asesor financiero porque os supondrá un coste adicional que en un principio os puede resultar más relevante aplicarlo a otras partidas. Y es normal que paséis por esta situación. Entonces lo que yo recomiendo es ser muy cuidadoso con todos estos aspectos, sobre todo al principio, al menos si lo hacéis de manera, digamos, personal o autodidacta. Al principio es cuando menos carga de trabajo tienes porque, bueno, tienes otro tipo de carga de trabajo, pero estás buscando clientes, no te están demandando todavía tu servicio o tu producto. Esto suele costar llegar a este punto, pero una vez ya estáis en la vorágine de ya estoy produciendo para vender o para prestar servicios, sí que es razonable que contéis con la ayuda de un asesor financiero o de un asesor fiscal, digamos, o contable, que tenga o mantenga vuestras cuentas, digamos, al día, al menos a nivel administrativo, para que podáis, cuando necesitéis valorar la situación financiera de vuestra empresa, podréis mirarlo y entenderlo rápidamente, porque es un error bastante habitual, una circunstancia bastante habitual que sucede con los pequeños autónomos. Y las pequeñas empresas ya no, porque ya para llegar a ese punto han pasado por todo un proceso en el cual han tenido que ir amoldando toda su contabilidad y toda su situación financiera, pero alguien que empieza un proyecto, un pequeño autónomo, que digamos va haciendo y su especialidad no es la de trabajar los números, sino por ejemplo imaginaros un peluquero. El peluquero al final lo único que está mirando, digamos, su preocupación es hacer bien su trabajo, cumplir con todo el mundo, pero al final lo que está viendo es, oye, si he llegado a final de mes, he conseguido pagar todos mis gastos, mis impuestos, he cubrido mis necesidades básicas, si me sobra dinero pues me está yendo bien, y si no me queda dinero y voy apretado, pues no me está yendo todo lo bien que me gustaría. Pero es importante llevar todo este tipo de control para saber cuándo, en qué situación estás óptima de expansión o no del negocio, de crecimiento, cuándo tienes que corregir alguna situación o cuándo es razonable parar con el negocio, que esta también es una circunstancia que tenemos que tener en cuenta. No puede ser tabú el hecho de pensar que el negocio puede salir mal, porque puede salir mal y hay que estar preparado también para asumir esta situación. Y normalmente con los números encima de la mesa, este tipo de decisiones es más, no te diré más sencillo, pero se pueden afrontar de una manera un poquito más razonable.